¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Qué bueno, todo en orden. ¿Qué tal estuvo el tráfico? Estuvo muy bien, un poco entaponado, pero gracias a Dios llegué a tiempo. Llego tranquilo al menos. Hace como mucha calor, ¿no? Sí, está un poco caliente, el clima está bien fuerte en estos días. Sí, así es. Y bueno, como ya estuvimos hablando por teléfono, ya sabe que la posición es de supervisor de caja bancaria. Cuénteme algo de usted. ¿Relacionado a mi persona en sí o en algún puesto laboral que yo he tenido anteriormente? Sí, no, a su persona. ¿Qué disfruta hacer? ¿Qué normalmente hace? Bueno, yo soy una persona muy simpática, que me gusta socializar mucho, esa es como una de las cualidades que yo tengo. Me gusta la naturaleza, visitar el mar, las montañas, hacer camping, hacer como turismo interno aquí en el país. Bueno, entonces podría decir que se considera extrovertida, ¿no? Una persona... Sí, se podría decir. Antes de tener hijos era un poco más, pero ahora he estado un poquito más limitada y tengo que pensar bien y planear los viajes que hago. Ok, excelente. Bueno, de acuerdo a la experiencia, algunas problemáticas que haya tenido en puestos similares, ¿cómo usted lo ha resuelto? ¿Se me puede hablar un poco de eso? Bueno, en este caso tendría que ponerle un ejemplo, supongo, para que pueda ser un poco más claro. Sí, sí. Bueno, en una de las posiciones muy similares, que era encargada, en este caso era de una tienda, pero también tenía el control de caja. Me he topado con clientes un poco difíciles. En este caso me topé con un cliente que hizo una compra y el cliente se le dio todo como él lo pidió. La mercancía no tenía cambio porque era una mercancía en especial y se le aclaró bastante bien que mirara bien los precios, las medidas y demás. Luego su esposa, que era para ella el obsequio, no le quedó nada, entonces era un monto un poco alto, casi como en prenda de vestir, casi como 20,000 pesos. Entonces la mercancía no tenía cambio y ya usted puede imaginarse el caos. La situación se tornó un poco incómoda al principio porque el cliente no entraba en razón y él, claro está, tenía sus razones de estar inquieto, pero a la vez no tenía razón en exigir porque ya se le había explicado bastante claro el tema de cómo eran las cosas al momento de su compra. Pues en este caso se puso un poco agresivo. Wow, pero en la misma tienda. Sí, nos tiró la ropa y dijo que hiciéramos lo que quisiéramos con ella. Pero luego otra persona llamó relacionada a él y se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas porque el manejo del señor era bastante brusco, tuvimos que llamar a seguridad, entonces era algo como que no podíamos controlar ni aceptar en el momento. Entonces ya luego de que hablamos con un pariente, no recuerdo si era una hermana o una prima, que tenía conocidos allá en la tienda, entonces ahí buscamos la forma de cómo ayudar al señor, pero ya no él siendo el que fue a hacer el cambio, sino ya su esposa. Entonces ahí pudimos resolverlo, realmente se le solucionó el problema al cliente, pero son situaciones bastante incómodas que uno tiene que buscar una manera lo más específica. Tiene que ser muy hábil. Sí, exacto. Y es muy incómodo porque a la vez uno no le puede decir a un cliente, sí, se te va a resolver todo, porque antes de ya se le había explicado bastante bien porque era un especial bastante bueno. Bueno, eso es muy cierto y como se sabe lo de la posición, necesitamos a alguien que sepa manejar conflictos y que igual tenga una presencia. ¿Usted se considera alguien con presencia fuerte o...? Yo, vamos a decir, tengo una presencia fuerte, pero no lo demuestro. No es abrasiva. Exacto. O sea, yo sé cuáles son los puntos que manejo. Antes de, por ejemplo, en mi trabajo anterior, como le comentaba, ahí yo tenía que ser susceptible, pero a la vez como saber en dónde yo estaba parada y lo que le convenía al cliente, lo que le convenía a la empresa. O
sea, saber todos esos puntos para yo saber de qué manera manejar las situaciones. Entonces, en este caso, ya en una posición de un banco es un poco más delicado porque normalmente uno no tiene ese tipo de confianza tan cercana con el cliente, sino el cliente hace sus transacciones y cuando hay un problema es que el cliente llega y entonces tiene ese roce con uno personal. Entonces, en este caso, yo suelo analizar bien la situación, analizar el cliente, ver cuál es la forma de ser de esa persona, que en esa parte me considero que es un punto a mi favor porque sé manejar lo que es la psicología del consumidor, entonces sé de qué manera manejarlo sin ser abrasiva, como usted comentó anteriormente, y así el cliente va a dejar como que yo lo guía donde yo necesito que él caiga. O sea, que yo entiendo que en este caso no todo se sabe, pero sí daría el 100 para aprender lo que me haga falta en la posición. Bueno, perfecto. Y una pregunta para complementar. ¿Usted se considera alguien analítico? Claro. En estas posiciones y más de servicio al cliente, uno debe de ser muy analítico, pues si uno no analiza las situaciones, todo como que se le va encima, o sea, uno pierde el control de las situaciones. Nosotros necesitamos tener todos los puntos bien claros y saber todo lo relacionado a la rama que vamos a estar trabajando para poder saber de qué manera le vamos a responder al cliente y a la empresa. Y así tener uno una posición donde uno esté relativamente controlado con uno mismo y con los demás. Ok, bueno, en su currículum veo que es proactiva, entonces se considera que puede ser o que tiene habilidades de un buen líder. Yo considero que sí, realmente. La posición que manejé como líder no fue en un banco, como le comenté, o sea, los bancos siempre son un poquito más fuertes, el personal era como más cercano, era como más dócil, era más relajado el ambiente y yo sé que es un poco más fácil manejar ese tipo de situaciones que una situación o de una posición como la de un banco o una entidad ya de ese nivel. Pero yo entiendo que sí puedo tener el control y con el tiempo y con los compañeros y demás puedo ir aprendiendo un poco más. Pero sí entiendo que puedo manejar a un personal. Claro está, yo sabiendo cuáles son los roles que me corresponden y lo que conllevan de los demás. O sea, yo no soy una persona que voy a venir y voy a pisotear a nadie. Yo trato de utilizar el mismo análisis que yo utilizo para los clientes como para el personal que está y todo lo que está en mi alrededor. Así yo sé de qué manera puedo manejarme, tratar, responder, resolver cualquier situación que se presente interna o externa. Ok, bueno, excelente. En su currículum veo que tiene una base experiencia en puestos similares y que tiene igual habilidades personales que van de acuerdo al mismo puesto. Entonces, ¿cuáles serían sus expectativas de sueldo? Bueno, mis expectativas de sueldo, como le había comentado por teléfono, vienen rondando entre los 50,000 a 60,000 pesos al mes. Vamos a decir, 50,000 sería el mínimo, pero con aspiración de que después que ya tengan conocimiento de mí, pues conocimiento de mi persona, de mi trabajo y demás, entonces puedan evaluar y sí, por supuesto, acomodar esa posición, o sea, considerándonos unos con otros. Bueno, ok, y por último, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? Sí, realmente me gustaría saber, ustedes como empresa, cuáles son los beneficios que le brindan a los empleados, no necesariamente en el ámbito económico, sino en sentido general. Se fue el pequeño. Sí, se lío de una empleada. Bueno, tenemos varios beneficios, pero eso va de acuerdo a, usted tiene hijos. Esta posición normalmente es bastante flexible con el horario porque se puede trabajar desde casa, al igual como supervisión directa presencial. Entonces hay unos beneficios mensuales como tipo paquetes,
pero ya eso sería de evaluar en una segunda entrevista. Exacto, pero cuando le decía que no se relacionara a lo económico, es exactamente al manejo que ustedes tienen con los empleados. O sea, me gustaría saber si hay capacitaciones, si ustedes le brindan otros beneficios aparte de lo que tiene que ver con el dinero. Bueno, tiene capacidad de crecer. O sea, usted puede desarrollarse de una manera jerárquica hasta llegar a ser gerente o quizá directora del mismo departamento. O sea que ustedes por lo menos evalúan dentro de su personal antes de buscar una posición fuera. Sí, por supuesto. Entonces, al igual tenemos capacitaciones. Nos interesa que nuestro supervisor tenga habilidades más allá de las sociales, sino de tipo tecnológicas, como capacitación en Excel y en programas que van acorde a la posición. A la misma posición. Bueno, yo había escuchado también que ustedes como empresa le brindan una seguridad bastante, ¿cómo decirle? O sea, una seguridad a sus empleados de que si se está trabajando bien, pues entonces uno puede estar tranquilo, porque hay empresas que realmente no necesariamente valoran lo que el empleado hace así en ese sentido y bueno, pues entonces nada, yo creo que hasta aquí, a menos que usted tenga otra pregunta. No, todo en orden, fue un verdadero placer. Gracias, igual para mí. Hasta luego.